Vale, o sea que estamos. Sí, Venga, pues hola, ¿no? Habrá que saludar a todo el mundo, yo qué hola. sé, a los que estén viendo esto y escuchando esto, pues yo creo que casi, al menos los anteriores los he comprobado solo escuchándolos y funcionaban. Este no sé, este igual hay que verlo más, no lo sé. Bueno, ya lo iremos viendo con detalle. A ver, de lo que se trata, lo que hemos previsto es hacer un quito el WhatsApp que se me acaba de, un comentario de partes, de fragmentos de la égloga tercera, ¿vale? La égloga tercera de Garcilaso. Y lo que me pedías, Laura, es que hiciese una pequeña introducción sobre lo que es una égloga. Por favor, párame, porque esto puede ser una locura, ¿vale? Porque de hecho me he traído aquí las bucólicas y todas, y puede ser una. Entonces no quiero extenderme mucho. Pero, a ver, hay una especie de consenso que dice que entre los textos de Garcilaso, el libro cuarto que hizo con Boscán, las poquitas cositas que le dio tiempo a escribir, pues lo más completo son las églogas que aparecen al final, y en concreto la égloga primera y la égloga tercera, que son las que compone al final y seguramente con mayor influencia de lo que sería la poesía y los estilemas y los tópicos italianos y también latinos, ¿no? A ver, égloga en sí mismo lo único que significa son fragmentos. La palabra égloga significa fragmento, pero por extensión, habida cuenta de que estas composiciones largas y con un fondo un poquito narrativo, y ya vimos el otro día, creo, que también tenían ese apunte un poco performativo, es decir, para ser representadas en escenarios y en fiestas más o menos galantes, pues tienen o están compuestas con estrofillas que se van alternando y que van los propios actores y protagonistas, ¿no? de la composición, pues van alternando cosas que se van diciendo y se va haciendo en lo que dicen los italianos, que son estanzas, es decir, pequeñas estampas, ¿no? Que corresponden a estrofas más o menos regulares o regulares siempre en todo caso, ¿no? En este caso lo que vamos a leer es una sucesión de octavas reales, que es una estrofa que sirve para la poesía épica, y aquí lo vamos a ver para la poesía bucólica, como es el caso de la égloga tercera, ¿no? Eh, Me hace mucha ilusión hacerlo así porque si en su momento esto tiene ese punto de compartir y de hacerlo ahora tú, ahora yo, lo que se llama un canto a me veo, ¿no? A me veo, ahora me veo yo, ahora no, esto es un chiste malo, ¿no? Pero pues vamos a hacer un comentario también a me veo, ¿no? Vamos a hacer un comentario a me veo porque nos vamos a ir repartiendo las estrofas, ¿no? La égloga tercera lo que cuenta es, al contrario de lo que sucede con las anteriores, que tienen más protagonistas los pastores, las églogas tienen como protagonistas a pastores idealizados, como sucedía en las originales de Virgilio. Pues lejos de ser esta égloga una combinación de lo que dicen dos pastores que se quejan bien por el rechazo de la amada o por la muerte, como sucedía en la égloga primera con Salicio y Nemoroso, aquí lo que vamos a ver sobre todo, y lo que hemos seleccionado sobre todo, es una estampa de cosas que hacen unas ninfas, ¿no? Unas ninfas alrededor de un río muy concreto, que será el Tajo. Pero yo invito, y la antología que le he pasado a mis alumnos en la égloga está prácticamente completa, lo único que he quitado es la introducción, que es una especie de adoración a una noble, no recuerdo, ¿no? Una tal María, aquella voluntad honesta y pura, ilustre y hermosísima María. A ver, una tal doña María Osorio, esposa de don Pedro de Toledo. Bueno, pues todo eso lo hemos quitado y hemos ido al meollo, que es, por eso aparecen ahí esos corchetes, que es esto que vamos a empezar a analizar ahora. Y digo que la égloga lo que cuenta es cómo unas ninfas que están en el Tajo salen del río, que en el río metidas, profundas, habitadas en las moradas, etcétera, salen del río en una tarde calurosa
de verano y se salen con la labor que ellas llevan, es decir, están haciendo unos tapices y luego en un ejercicio de éfrasis, es decir, de imitación de la pintura dentro de la poesía, ¿no? Que también es un tópico, el tema del pictura poesis bueno, pues dentro de la égloga vemos como estas ninfas están bordando tapices, 3 de ellas bordan tapices de tema mitológico, pero siempre son temas muy parecidos, porque siempre se narra la muerte del amado, sí, la muerte o la desaparición del amado. Y los tres que aparecen son el mito de Dafne y Apolo, no, no es en este orden, creo que es el mito de Venus y Adonis, el mito de, no, perdón, el mito de Orfeo y de Eurídice, exacto, el mito de Dafne y Apolo y el último, creo recordar que es el de Venus y Adonis. No, creo Sí. que los he repetido, ¿no? Pero es así. Pero la cuarta, que se llama Nise, la cuarta ninfa, que se llama Nise, lo que hace es, lejos de irse a la mitología, lo que va a narrar es la muerte de otra ninfa, de otra ninfa. ¿Y quién es esta ninfa? Bueno, pues es la ninfa de la que estaba enamorado Nemoroso en la égloga primera. Por lo tanto, hay una especie de conexión, ¿no?, entre la égloga tercera y la égloga primera, ¿no? Y bueno, ahí lo que se narra es la muerte de Elisa, ¿no? Elisa, que era la protagonista de una de las partes de la égloga primera y que también aquí aparece. Bueno, una vez que se narran estas 4 muertes, las 3 mitológicas y la última, que es la más extensa, ¿no?, la muerte de esta tal Elisa, pues hay unas escenas finales en la cual vemos cómo hay otra ninfa que graba una especie de epitafio de Elisa muy bonito también en octava. Y por último, ya se está yendo el día, que esto es muy común, ¿no? Siempre las églogas terminan al final de la tarde y empiezan a escuchar las zampoñas y el sonido de los ganados que se retiran y de 2 pastores que también están cantando, que son Alcino y Tirreno, creo recordar, ¿no? Alcino y Mm. Tirreno, y las ninfas obviamente se ocultan de estos pastores y termina con un canto a Medeo, es decir, con un canto ahora tú, ahora yo, pues ahora tú, ahora yo, pues termina esto. Quería decir que es una lectura interminable. Quiero decir, la égloga, lo digo porque la tengo reciente y la he leído varias veces estos últimos días por otros rollos, y es una lectura absolutamente interminable y muy, muy, muy agradable de hacer, ¿no? Y yo cada vez más, y esto te va a gustar mucho, porque yo creo que tú también lo sientes así, cada vez más veo esta égloga desde un punto de vista cinematográfico. Yo no sé si te pasa, Sí, sí, pero iba me a hablar parece de un eso, guión. sí. Perdona, perdona. Iba a hablar de eso, sí. Claro, me parece un guión perfecto incluso con posiciones de cámara, con división de planos, plano general, ¿no? Sí, Sí, bueno, sí, háblame totalmente. tú de esto que sabes mucho más de cine No, que no. yo. Sí, sí. Pero bueno, conforme vayamos analizando, ¿no? ¿O quieres Mm. ya entrar en eso? No, pero de verdad que pensaba este día, fíjate, yo soy muy reacio estos días, yo soy muy reacio tanto a poner música a los poemas como a hacer con ellos otra cosa que no sea la lectura en voz alta, ¿no? Que es lo que hay que hacerse. Pero sin embargo, últimamente que estoy muy, muy metido en los libros de estos ilustrados, ¿no? Y el tema del cómic y por ahí, un cómic bien hecho, con un tío fino de esta égloga sería una maravilla. Yo no sé si está hecho, igual a alguien ya se le ha ocurrido, pero si no, como Sí. esto va a las nubes estas cibernéticas y no sé qué, a ver si cae esta idea en algún gran dibujante de cómic y algún gran guionista. Bueno, el guionista se lo puedes hacer, el guión se lo puedes hacer tú, Laura, y, y que el dibujante simplemente siga tus instrucciones, ¿no? Mm. Venga, y empezamos, ¿te parece? Vale, sí. Venga, vamos a irlo alternando, vamos a alternar de una manera me vea las distintas estrofas o octavas. La lectura la voy a hacer yo y luego ya comentas tú y así vamos uno a uno. ¿Te parece? Bien. Venga, vamos allá. Cerca del Tajo, en soledad amena de verdes sauces hay una espesura, toda de yedra revestida y llena, que por el tronco va hasta la altura, y así la teje arriba y encadena, que el sol no haya paso a la verdura. El agua baña el prado con sonido, alegrando la vista y el oído. Pues venga.
Tira. Vale. Bueno, a ver, no sé si tampoco ir verso por verso, hablar un poco en general, pero sí que quiero destacar quizá dos recursos retóricos que van a aparecer y que son importantes a lo largo de toda la égloga, como son el hiperbatón y la literación, ¿no? Y que también se pueden ver en esta estrofa. Entonces, en cuanto al hiperbatón, ¿no? Esta estrofa empieza con lo que sería en sintaxis, ¿no? Un complemento circunstancial, ¿no? Cerca del Tajo. Ya nos lo sitúa allí en el río con nombre propio y tenemos una serie de sustantivos, ¿no? Tajo, soledad, sauces, que nos están llevando pues, como en una especie de en una situación, digamos, idílica que no parece, es más sensitiva, ¿no? Pero, o sea, empieza así y el verbo aparece al final, ¿no? Y es hay una espesura, ¿no? Entonces se produce ahí como una especie de ruptura de ese clima armónico, ¿no? Que está cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces, ¿no? Y de repente cuando llega ese verbo es un poco también como si irrumpiera la realidad, ¿no? Como si se bajase un poco de esa obnubilación que produce el paisaje. Yo creo que en ese sentido no va a haber muchísimos verbos, ¿no? Porque es muy descriptivo, pero los verbos yo creo que marcan un poco esa irrupción de lo humano, un poco en ese paisaje natural. Y aquí, en toda la égloga, vemos como se prima eso natural, pero la mirada del yo poético de Garcilaso, de como lo queramos ver, está Garcilaso, sí. allí, ¿no? Entonces está allí como fisgando, ¿no? Es una especie de presencia, ¿no? Entonces los verbos quizás son los momentos en los que nos saca un poco de esa nubilación para llevarnos a esa parte un poco más real, digamos, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí una imagen de momento de un bosque que parece monótono, digamos, no se presenta una flora muy rica o muchos tipos de árboles, de hierbas, etcétera, ¿no? Nos habla de los verdes sauces y después de la hiedra, ¿no? Dice toda hiedra revestida y llena. Entonces nos imaginamos un poco la hiedra muchas veces aparece o la vemos, ¿no? Ahora pues en las casas, ¿no? Hay casas que están todas cubiertas de hiedra, ¿no? Y la hiedra yo creo que actúa como un dosel, ¿no? Que delimita un poco la escena, ¿no? O sea, como que la encierra, ¿no? Es como si hiciéramos, en este caso cinematográficamente, ¿no? Un plano general y nos estuviésemos metiendo en ese trozo de bosque, ¿no? Que la hiedra enseguida, en cuanto entra en la cámara, es como si hiciera, ¿no? Y nos recogiera dentro, ¿no? Entonces, ¿no? Luego dice que por el tronco va hasta la altura, ¿no? Así la teje arriba y encadena. Dice que el sol no haya pasado la verdura, es decir, estamos en un sitio, estamos en un momento en el que hay sol, no nos imaginamos un verano ahí por donde el Tajo, que imagino que hará un calor De la hostia, sí. insoportable, Sí, sí, sí. horroroso. Luego Entonces, veremos el calor. El calor aparece ahí. claro. Sí. Y esta es, yo creo que también un poco para remarcar ese idilio, ¿no? Ese estar un poco en la naturaleza, en una especie de fantasía, ¿no? Entonces, tapado del sol, ¿no? No deja entrar este sol, esta humanidad realidad, digamos, y nos mantiene en un lugar fresco, ¿no? Dice, el agua baña el prado con sonido, alegando la vista y el oído, y siempre remitiendo no solo al sentido, ¿no? primario que siempre usamos en la descripción, que es la vista, ¿no? Sino aludiendo a muchas más cosas, como a mis alumnos les expliqué cuando vimos a Manrique, ¿no? Que por ejemplo, para recordar el pasado es mucho más vivido recordarlo mediante otros sentidos, pues el oído, el olfato, que solo con la media descripción física del momento, ¿no? Cuando recuerdas, pues asocias la música o un sonido Claro. a un momento, como que te trasladas mucho más, ¿no? Entonces, La evocación, ¿no? eso es, la evocación. Mm. Entonces, este despertar de los sentidos, digamos que está presente en toda la égloga. Se lleva Mm. así a esa especie de atmósfera, ¿no? Esa atmósfera que, como tú has dicho, es como un cuadro o una pintura renacentista, ¿no? Esta éxfrasis que has nombrado.
El momento en el que parece, ¿no? O da la sensación que sucede esta escena, por así decirlo, es como el momento este de la siesta, ¿no? Que también es como un momento de medio ensoñación, que tú estás despierto, pero estás también un poco adormilado, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. también es un poco, pues, esa atmósfera un poco fantasiosa, ¿no? Sí. Sobre los acentos, comenta tú si quieres incidir más en eso. Sí, en esta línea, a mí una cosa que, bueno, yo creo que lo más efectivo muchas veces de la poesía son los contrastes, ¿no? Bueno, en primer lugar, dentro de esta atmósfera así como muy fantasiosa, como muy idílica, como muy onírica, que tú has subrayado de una manera muy, muy certera, a mí lo que me enorgullece mucho y me vuelve muy loco es que la tercera palabra de la octava sea Tajo y que luego aparezca más veces. Es Mm, decir, no es una Arcadia, no, es el río a su paso por Toledo, es decir, el sitio concreto, ¿no? ujú. Y eso le da un valor, yo creo, muy encomiable, ¿no? Pero evidentemente eso, que estamos al sol y que estamos en verano, lógicamente tiene que contrastar, por si el sitio es ameno, es decir, lo pone ahí agradable, es decir, soledad amena, tenemos que notar el frescor y tenemos que notar la umbría, ¿no? La umbría, lo oscuro, ¿no? Lo sombrío, ¿no? Estoy ahí remarcando mucho las vocales, es para que nos demos cuenta de que de manera acentuada y en el acento principal, bueno, principal no, el obligado en todo endecasílabo, si nos fijamos en los versos pares, excepto al final que funcionará de otra manera, vemos ues, ¿no? Espesura, altura, verdura, ¿no? Que son las vocales más oscuras porque se pronuncian en la zona más interior de la caverna bucal, ¿no? De esa umbría, ¿no? Interior, ¿no? Que es nuestra boca, ¿no? Y de hecho, en oscuro, la palabra oscuro es oscura precisamente por esa U que está ahí acentuada, ¿no? Eso me parece fundamental. Y ese juego de vocales luego lo vamos a ver en contraste. Y aquí también aparece en contraste, porque contrastando con esa oscuridad o esa umbría tan agradable, y en la línea de esa sensualidad que tú estabas señalando, en el penúltimo verso, el agua baña el prado con sonido, ahí están pasando muchas cosas. En primer lugar, que si nos fijamos, es un verso perfectamente lo que dicen los antiguos, perfectamente yámbico, pero en realidad es dactílico o si queréis con un ritmo binario, ¿no? Pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa. Fijaos, el agua baña el prado con sonido, ¿lo veis? Es decir, es un ritmo binario perfecto como el de las discotecas de bacalao, ¿no? Es eso. Pero claro, fijaos cómo las vocales que están siendo acentuadas son por un lado esta A, el agua, baña, prado. Son tres AES que, al contrario que sucede con la U, son las vocales más claras, porque son las que se pronuncian en la zona más exterior de la boca, ¿no? Pero además este ritmo es una especie como ondulado, ¿no? Dice el agua baña el prado, ¿no? Y esa ondulación a la que tú creo que te estabas refiriendo cuando hablábamos del tema de la acentuación es que nos está dando esa imagen de la ondulación del agua y esa claridad de estas aguas claras que creo y espero que en la época de Garcilaso el Tajo, a su paso por Toledo, fuese maravillosamente claro, lo que ahora, por cierto, no lo es. Pero una cosa más, y es que la palabra río, ¿vale? Que no aparece, como veis, no aparece en la octava, nos la está dando también el sonido final del pareado final. Io, io. Es decir, la palabra río está apareciendo ahí, con las vocales is, que son las más agudas, que son también las más argentinas, que diría Damos Alonso, que son las que suenan más a cristal, ¿no? Como suena también el agua a su paso, ¿no? Por los torrentes en su salto, ¿no? A través de las piedras, ¿no? Efectivamente, alegra la vista, alegra el oído, pero es que el oído ya nos está siendo halagado, ¿vale? Con esta combinación de las vocales cromáticas, que son también una mezcla de oscuridad y de claridad y de agudeza, y por otro lado, con el uso muy medido de los acentos dentro de los endecasílabos.
¿Algo más de la primera octava? ¿No? No, no, porque sí, no. Vale, una cosa más, para poner también en Sí. contraste. Tú lo has dicho. Esta octava nos está dando una imagen en presente. Por eso es un plano general. Por eso es un cuadro y es un plano general. Yo no veo aquí movimiento de cámara. Yo esto para mí sería un plano general sin movimiento de cámara. O al menos no un movimiento en traveling, ¿vale? Movimiento de cámara. En todo caso, a lo mejor un barrido, pero no Ujú. nada más que eso. Lo digo porque esto va a cambiar en la estrofa número 2. Fijaos cómo cambia la estilística verbal, es decir, el uso de los tiempos verbales. Que si te parece, lo comentas o empiezas también a comentarlo tú. ¿Vale? ¿Te parece? Como quieras. Venga, la leo yo. Con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino determinar apenas que llevaba. Peinando su cabellos de oro fino, una ninfa del agua domoraba la cabeza sacó, y el prado ameno vido de flores y de sombra lleno. Vio, ¿vale? Vio de flores y de sombra lleno. Quizás subrayo demasiado algunas cosas, como los encabalgamientos, Sí, pero yo creo que son muy significativos, ¿no? Venga, pues sí, adelante, no, no, Laura. eso iba a decir, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que es que en realidad yo creo que ya lo has dicho todo de la manera en la que lo has leído. Eh, O sea, porque evidentemente hemos discurrido por el río un poco en la primera parte, ¿no? Entonces, Claro, em, pero aún así, quiero decir, aunque haya un movimiento cinético, representa una quietud, ¿no? O sea, hay, claro, nosotros cuando estamos en el campo, ¿no? El río pasa, ¿no? Y vemos que la vida pasa, pero también es como si se parase un poquito, ¿no? Entonces es eh, este sentimiento que está un poco en toda la égloga, ¿no? En el que no hay una acción, sino que más es una representación de la quietud, ¿no? Del paisaje. Em, pues no sé qué decirte, lo de el encabalgamiento también que has hecho, claro. Que también es en un momento en el que de repente sí que ocurre algo de acción, ¿no? Que la ninfa de repente va a ser, pues de repente nuestros ojos, ¿no? Y nos muestra ese prado ameno, lleno de flores, de sombra, etc. Em, no sé qué quieres que comente. claro, esa Tienes idea de que que decías tú de la, mm, de la contemplación del río, mm, nos la da Garcilaso de varias maneras, ¿no? Es decir, esa mansedumbre, por mm, cierto, de un río cristalino que ya nos la había dado, nos la había anunciado con el ido de arriba, ¿vale? Esa mansedumbre, esa serenidad del río, nos la está dando con estos encabalgamientos plenos, es decir, que empiezan al inicio del verso primero y terminan al final del verso con el que se encabalga. Es decir, la idea es que leamos de una manera fluida, ¿vale? Y no en vano estoy usando ese adjetivo, exactamente igual que se mueve el río, ¿no? Eso pasa con los versos 1 y 2 y con los versos 3 y 4, que por cierto, no lo hemos dicho, pero en las octavas, después del verso cuarto, tiene que haber de algún modo una cesura, ¿no? Porque siempre en el Renacimiento se va a buscar la armonía y la simetría, ¿no? Y aquí también sucede. Versos 1 y 2 encabalgados, versos 3 y 4 encabalgados. Pero cuidado, porque la estilística verbal que nos está ofreciendo aquí, es decir, el tiempo verbal que nos está ofreciendo aquí es, al contrario de lo que sucedía arriba, que era un presente estático, el presente de las verdades universales y eternas, lo que aquí nos está dando son los imperfectos durativos. Durativos en caminaba y en llevaba, es decir, en dos verbos que encima son verbos de acción, pero en presente durativo, ¿para qué? Precisamente para subrayar esa idea de que el río va, de que el río nos lleva, ¿no? Por citar a José Luis San Pedro, ¿no? El río que nos lleva, ¿no? Esa idea de que el río, ¿no? Y Jorge Manrique, decías tú antes, ¿no? Que es un discurrir, ¿no? Como el discurrir de la vida. Pero cuidado, porque ni el presente ni el imperfecto son verbos de acción. Los verbos de acción son los pretéritos que antes llamábamos indefinidos o el pretérito perfecto simple. Y cuando aparece, aparece con un puto susto. Nos asusta, porque dice, peinando sus cabellos de oro fino, y ahora fijaos el encabalgamiento que es abrupto y se corta. Una ninfa del agua domoraba la cabeza sacó. Bueno, aparte de que hay un hiperbatón ahí
con una intención muy clara. ¿La intención de qué? De que esta coma nos genere un susto, no un susto, sino que de repente en este ambiente absolutamente estático y de alguna manera inanimado, de repente la primera figura animada que aparece es la cabeza de una ninfa que sale de las aguas, ¿vale? Con esos cabellos de oro fino, siempre son iguales, ¿no? Pero es maravilloso porque esta cabeza sacó, de repente se pone a hacer cosas y haría lo que haría cualquiera cuando sale en un sitio que nunca ha visto. Imaginaos que estamos buceando, esto que es muy clásico de las películas de aventuras, ¿no? Que buceamos por una gruta y de repente aparecemos en otra gruta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Mirar a nuestro alrededor. Y ese movimiento de mirar a nuestro alrededor nos lo va a dar con este otro último encabalgamiento de los pareados. Y el prado ameno vido de flores y de sombra lleno. Pero lo que ve es sereno de nuevo. O sea, ese susto que nos había dado de repente, lo que ve es de nuevo sereno. ¿Y esa serenidad cómo nos la da? Pues como nos la da siempre el Renacimiento, con la perfecta simetría. Vido de flores y de sombra lleno. Vido, hombre, no es un adjetivo, pero sería algo así como visto, de flores y de sombra lleno. ¿Veis que es perfectamente simétrico? Es decir, por un lado, visto, lleno, dos adjetivos. Estoy aquí columpiándome un poco, ya lo sé, lo estoy cogiendo con pinzas, pero en el interior de eso, y siendo el I el eje de simetría, sendos complementos del nombre en forma de sintagma preposicional. Perfecta simetría. Esto lo va a hacer Garcilaso una y otra vez, y no solo aquí. ¿Seguimos? Sí, sí, seguimos, seguimos. He tenido que hacer este más pequeño porque se había, Vale, se había bajado. vale, para cogerlo aquí, ¿no? Vale. Movióla el sitio umbroso, el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo. Las aves en el fresco apartamiento vio descansar del trabajoso vuelo. Secaba entonces el terreno aliento el sol subido en la mitad del cielo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Probablemente estamos ahora citando los dos versos más famosos, uno de los dos versos más famosos de nuestra poesía, ¿no? Porque lo merecen ser, cuidado, porque lo merecen. Sí, sí, Venga, pues todo tuyo estaba, ¿no? vale. Em, bueno, otra vez llamar la atención un poco sobre ese, tú lo has nombrado antes, ¿no? De la sombra, el sitio umbroso, ¿no? El fresco apartamiento, la sombra que nos remite al verso anterior, ¿no? Todo este lugar así como en sombra, ¿no? Escondido, pero que a la vez sí que está ahí el sol en mitad, ¿no? Dice, ¿cómo es? En la mitad del cielo, ¿no? Secando el terreno, ¿no? Ese calorcillo que sube de algo que está un poco húmedo, ¿no? Y de repente se está secando, ¿no? Y tú notas esa humedad también, ¿no? Lo más destacable, desde luego, de esta estrofa, ¿no? Es esa literación que tenemos al final, en la cual tenemos ese susurro, ese silencio, ¿no? De eses y ese de repente esa doble R, ¿no? Que nos remite a ese zumbar, digamos, de las abejas, ¿no? Es decir, también es algo, es un verso que yo creo que escuchándolo, ¿no? Se explica bastante, Se ¿no? explica perfectamente, sí. Es, eh, Hombre, y es que, claro, las S, a ver, yo las pronunciaciones específicas de los siglos las tengo en los pies, si las he tenido alguna vez, pero sí que es verdad que yo he escuchado que había S más sonoras que las que ahora tenemos, ¿no? Entonces sería algo así como, ¿no? En el silencio solo se escuchaba, ¿no? Y esto seguramente lo hubieran marcado mucho a alguno de los poetas del 27 que le gustaba mucho, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Rafael Alberti, que le gustaba mucho, mucho esto, ¿no? Le gustaba mucho Garcilaso y se lo sabía, por cierto, de memoria. De hecho, él fue el que dijo aquello de que si Garcilaso viviera, él sería su escudero, ¿no? Empieza así un poema muy bonito, ¿no? Efectivamente, pero sobre todo la sensualidad.
Sensualidad en el sentido de que todos los putos sentidos, bueno, excepto el gusto, que no es cuestión de lamer la hierba y estas cosas, ¿no? Pero excepto el gusto, aquí está todo. Está el tacto, por supuesto, el oído, está el tacto en el sentido de la brisa que te llega, etcétera, ¿no? Y por supuesto, la vista, ¿no? Y todo esto que es tan maravilloso, lo es desde el primer verbo, porque ese moviola significa, pues le gustó mucho, la movió, es decir, la conmovió, le gustó mucho, y por eso esto es lo que explica, de repente diga, hostia, este sitio es cojonudo para hacer lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Esta ninfa, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso, ¿no? Está el olor, fijaos, el olor en el segundo, ¿no? Y están, por cierto, hay una especie de sinestesia constante, en el sentido de que todos los sentidos están imbricados, ¿no? Y de alguna manera inconsciente, aunque no nos paremos en una lectura mucho más superficial y mucho más agradable, a analizar verso por verso, estamos sintiendo, o nos está haciendo sentir el poeta, gracias a todos estos recursos que estamos diciendo de los encabalgamientos, etcétera, y de estos paralelismos y estas bimembraciones, lo agradable, ¿no? que es este sitio, ¿no? Que es maravilloso el sitio. Muy bien. Por cierto, este contraste, una cosa más. De esta octava, fijaos que hay un verso que es que contrasta con los anteriores. Fijaos que no hay ni una sola U. Se cava entonces el terreno. ¿Estás viendo cuando subrayo, Laura? Sí, se ve, sí. Vale. No sale ni una sola U aquí. Porque lo que está aquí narrando es precisamente la ausencia de sombra. El sol entonces en terreno aliento, y no solo eso, sino que aquí vemos, por un lado, esta C, que es muy fricativa, muy de arrastrar. Esta K, que es la C también, pero que se pronuncia aquí detrás, el sonido K, que es uno de los sonidos más desagradables de hacer cuando tenemos dolor de garganta, y por lo tanto es incómodo. Y luego la vibrante doble, terreno, aliento, que por cierto es el sonido, el fonema que más nos cuesta aprender a pronunciar, ¿no? Y por eso decía esta mañana, y es verdad, ¿no? que la hija mayor, que es una cría, la hija mayor de Ana me llama Pedo, ¿vale? Con bastante buen criterio, en lugar de Pedro, me llama Pedo por eso, ¿no? Y no sé qué iba a decir. Ah, vale. Este rollo de cómo juega siempre Garcilaso a los contrastes sensoriales como aquí aparece. Vamos con la siguiente, ¿no? La protagonista sigue siendo la misma, ¿vale? Esta ninfa que ha salido y lo único que ha hecho es ver lo que tenía alrededor, y esa octava nos ha servido para que nosotros veamos lo que ella ve. Por lo tanto, si esto fuese cine, ahí tendríamos, yo lo que haría sería colocar una cámara subjetiva, ¿no? Vale. Sí. Esto es maravilloso, esto que hace aquí es increíble. Es que sabía que esto... Es que esto es que me vuelve muy loco, de verdad. Esta octava me vuelve loco. A ver. Ya, me lo imagino ya. Dice, sí, porque además esto hay que decir a los alumnos y a los que lo quieran ver que no nos habíamos juntado para hacerlo tú y yo. No, Que no. esto es una especie de, ¿no? Es una especie de improvisación. Es tu égloga por tu lado, la mía por otro, ¿no? Pero convergen, lógicamente. Entre otras cosas, porque seguro que tenemos las mismas lecturas, ¿no? Rivers, Damas Alonso, etcétera, etcétera. No es evidente, ¿no? Que tampoco engañamos a nadie con eso. No. Dice, habiendo contemplado una gran pieza atentamente aquel lugar sombrío, somorgujó de nuevo su cabeza y al fondo se dejó calar del río. A sus hermanas a contar empieza del verde sitio el agradable frío, y que vayan las ruega y amonesta allí con su labor a estar la siesta. Bueno, estoy teniendo ahora una epiloerección, porque es increíble lo que hace aquí Garcilaso. Explícalo, Laura. Jolín, pues es que qué responsabilidad. Bueno, yo me imagino que a ti sobre todo te llama la atención, ¿no? El somorgujo. Sin ningún género de dudas, es una maravilla. Eso es algo... A ver, el verbo existe, ¿eh? Es decir, el verbo existe, y no solo existe como verbo, sino también como
como sustantivo. Un somorgujo es una especie de pato, bueno, es un ave acuática. Hay varias en España, la que yo he visto y he podido ver, y que encima también se da por aquí, es el somorgujo la banco, maravilloso, pero se llama así porque lo que hace para pescar es lo que hacéis todas las chicas que tenéis con el agua una relación constante, que es que cuando os metéis, es decir, cuando os capuzáis, hacéis este juego de subir un poco, ¿no? Es que creo que lo estoy explicando muy mal porque soy muy torpe, pero hazlo, Laura, hazlo. No, no. Es decir, este Sí. subirse y casi en la misma vertical meter la cabeza primero y luego tal, ¿no? Ujú. Sí. Pero claro, es que eso nos lo está dando no solo con el verbo, sino también nos lo está dando de otra manera que es maravilloso, ¿no? Adelante, Laura, explícalo tú que a mí que me da ganas de llorar. Bueno, pero tú me interrumpes, ¿eh? Sí. Claro, estamos asistiendo como a la acción inversa, ¿no? De la segunda estrofa, ¿no? Antes ha salido, ¿no? Y ahora es, pues eso, volver a meterse, sí, así como tú dices, ¿no? Sí, somos Y orgullo. eso es. Y además, en este caso yo también veo mucho relación con la imagen, una imagen cinematográfica, ¿no? Porque vemos un poco como si fuera el recorrido ese de meterse, ¿no? Porque prolonga y distiende todo lo que puede hasta que nos nombra la palabra río, ¿no? Que ya hemos visto que la ha evitado, ¿no? digamos, en casi todas las estrofas, ¿no? Pero todo el rato se aludía a él, ¿no? Entonces, al fondo se dejó calar del río, ¿no? Entonces es como si estuviéramos asistiendo a ese momento, ¿no? Porque lo está como prolongando. Con el hiperbatón, claro. El movimiento además es como un movimiento ágil, ¿no? No es Hombre, como porque de ninfa. no es un verbo que requiera como el pensarlo, ¿no? Al estar un No, poco asociado a los animales, ¿no? Es como más sí. instintivo, ¿no? Entonces, también nos da, yo creo que también esa imagen de como de, o por lo menos a mí, ¿no? Un poco de inocencia, de ese juego de las ninfas, de Que ese luego va a rollo. seguir el lascivo juego, va a decir después, ¿no? Juego Ujú, lascivo, ¿no? Maravilloso, ¿no? ujú. Sí. Y luego, Claro, bueno, sí, pero sí, claro, es que, claro, es que en el verbo, en el somorgujó, el primer acento está ya en cuarta. Por lo tanto, lo anterior es una carrerilla. Es decir, sí, es anacrusis en carrerilla, ¿no? Somorgujó de nuevo su cabeza, ¿no? ujú, Eh, Muy hábil eso que has dicho antes, que es como una especie de abrupto al revés, ¿no? El encabalgamiento abrupto al revés de la cabeza sacó, aquí no, nos lo está dando, pero a la inversa. Quiero decir, nos la está dando, por un lado, retrasando el primer acento del verso tercero hasta la cuarta sílaba, ¿no? Y todo lo demás es una carrerilla, ¿no? Somorgujó de nuevo su ujú, cabeza. Pero cuidado porque no está encabalgado con el siguiente. ujú. ¿Vale? Yo aquí siempre tengo dudas. Yo no sé si estaban marcados, porque lo que es la puntuación en los manuscritos y en los códices y en las primeras ediciones de imprenta, yo creo que esto no No aparecía, o está. al menos en el Quijote tampoco. Por lo tanto, aquí hay bastante labor, creo yo, de los editores, del Broncense, Ah, de Herrera y los que han venido después. Pero lo que es evidente es que el verso cuarto es también otra maravilla de composición. Esas 4 o 5 palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, es una maravilla, porque ese hiperbatón que tú decías, lo que nos está dando es la sensación de profundidad. Pero no solo eso, sino el movimiento de la ninfa yéndose hacia el fondo del río, porque lo lógico hubiese sido decir, lo normal hubiese sido decir, y se dejó calar al fondo del río. Pero al separar, por un lado, el núcleo de sintagma nominal de su complemento del nombre del río, para dejar al final el río, para mm, dejarlo al final, lo que nos está dando es esa sensación de profundidad. ujú. Y al fondo se dejó calar del río. Aparte del ritmo, ¿eh? Y al fondo se dejó calar del río. No hubiera sido igual si hubiera dicho y al fondo del río se dejó calar. Alguien dirá, hombre, no, se lo obligaba la rima. Claro. No, para nada se lo obligaba la rima. Esto estaba pensado al menos desde el segundo verso. Que por cierto, nos estaba dando el río desde el sonido io, io, io de Ujú, las octavas anteriores, ¿no? ujú.
Y luego queda el resto, ¿no? Los otros cuatro versos, ¿no? Sí, donde De la segunda aparecen parte. ahí los verbos más, eh, más de acción, ¿no? O de, em, y se ruega y amonesta, además, Sí, sí. estos dos, ¿no? Entonces, a mí Remembración, esta sí. escena me parece como muy entrañable, ¿no? Porque es, claro, pues es el ir a contarles, ¿no? Qué bien se está aquí, vamos, tenemos que ir allí. No sé, es que me lo Sí. imagino, es que me parece una escena también un poco adolescente. Es total, vamos, vamos, mira, no, que es un Venga, sitio muy guay, vamos. Por eso no es solo ruega, ruega y amonesta, ¿no? Es decir, sí. vamos, casi, las está empujando, ¿no? Para que vayan todas juntas, ¿no? Bueno, y Por nos cierto, nombra en un de momento nuevo el de la presidente. sí, sí. Dime. No, nada, No, que dime tú. saliendo de la siesta que hemos nombrado antes La siesta que en hemos nombrado en antes, el claro, ¿no? Y primer ojo, a sí, estar la siesta. Ojo, es que lo bueno de Garcilaso es que es capaz de traernos la mitología a lo más cotidiano. mm, Fíjate que hemos visto, y yo he descrito a la ninfa como si fuese una chica ahora, ¿no? Que tiene, bueno, que se maneja bien. Y luego las vamos a ver nadando también, ¿no? Que se maneja bien en el agua y la vemos bucear, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero es como si fuese una chica de ahora. Es eso morgujar, esos cabellos esparcidos que vamos a ver después, y en algún momento más, que incluso la vemos hacer con el pelo, esto que hacéis todas cuando salís del agua, que es una maravilla, porque lo vemos hacer, es una maravilla leído, es una maravilla visto, lógicamente. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, es que la siesta es algo absolutamente cotidiano. mm, Y la siesta, cuidado, porque en el sur es un sitio para estar a la sombra y tranquilico, sin hacer grandes cosas, que es lo que está proponiendo esta ninfa, ¿no? Por lo tanto, lo cotidiano mezclado con lo mágico, ¿no? El Tajo mezclado con lo mitológico, ¿no? Que es maravilloso. Y luego, efectivamente, incluso otra vez, esas bimembraciones, ¿no? Del verde sitio, el agradable frío, ¿no? y es el verbo, Ruega ¿no? y De estar amonesta, la ¿no? siesta. O sea, Sí, ¿no? ese estar la siesta, ¿no? No es echar la siesta, es estar la Es siesta. estar Eso la es siesta, sí, sí. sí. Sí, sí. Es lo que quieren siempre los niños, ¿no? Nunca echarse la siesta, ¿no? Y jugar la siesta, Es estar la siesta, ¿no? Con su labor, ¿no? A contar empieza. En el soneto, hay un soneto también de ninfas, ese que empieza diciendo, a ver, que empieza diciendo, ahí, ¿sabes cuál te digo? Lo he estado trabajando estos días, que también pero de habla de, Garcilaso. hermosas ninfas que en el río metidas, contentas habitáis en las moradas de relucientes piedras fabricadas en columnas de vidrio sostenido. También en Cabalgado, ¿no? Que nos está dando también la idea de profundidad. Es que hay un momento maravilloso en el que dice, agora estéis labrando embebecidas o Sí, unas con otras apartadas, contándoos los amores y las vidas. Lo sí. que hacéis todas las chicas en el recreo, es decir, poner a parir a otras, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común, ¿no? Mira esta, cómo se atreve a ponerse esa falda, etcétera, ¿no? Pero unas con otras apartadas. Ese detalle de cotidianidad, el ser capaz de unir esa cotidianidad dentro del mundo mágico de las ninfas, a mí me parece de Garcilaso maravilloso, porque nos hace ver que era un voyeur perfecto, o sea, un tipo que era capaz de mirar muy bien lo que tenía a su alrededor y de llevar eso que miraba y que veía a su poesía, ¿no? Ujú. No sé si podríamos decir muchas cosas más, Sí, pero sí, pero vamos a la siguiente, ¿no? sí, porque ¿Sí? nos queda más de la mitad. No es por Sí, ¿y cuánto tiempo llevamos? Dios pues mío. no tengo ni idea, pero yo diría Bueno, que oye, que se lo corten si quieren o que no lo vean, si es que da igual. que Pedro, Si esto es llevamos pa- 40 a ver, llevamos 40 minutos, ¿eh? si esto es para ti, para mí. No, que tampoco queda tanto, que no, pues tampoco queda tanto. Porque a partir de ahora, y si quieres, Sí, no, yo esto es más rápido. la descripción de Toledo, si quieres, no la podemos saltar. Vale. Por mucho que me duela, ¿vale? Pero no la podemos saltar. Hombre, podemos señalar 2 cosas. Dos cosas, sí. Tampoco Venga. vamos a Venga, saltarla. vamos con esta octava, ¿no? Que Venga, seguimos teniendo ahora ya no solo una ninfa, sino, y aquí tengo una duda, porque yo cuento siempre cuatro ninfas. claro, porque no cuenta la Ah, vale, porque es la que ha subido primero y claro, las otras y tres, las cuatro. Ah, otras. vale. Joder, pues toda la vida pensando que se había aquí equivocado Garcilaso, ¿no? Para que Que por cuadrara cierto la rima, ¿eh? tienen nombre y el cabrón les pone nombre en un solo verso y es maravilloso. Perdonadme un segundo porque es que es genial porque les pone nombre a estas tres.
A Nise no, que va por otro lado. Nise va a ser la que va a abordar es la más guapa, fíjate, ¿no? Entre las ninfas, ¿no? Y va a ser la que va a abordar la historia de Lisa, ¿no? Pero las otras tres, fijaos cómo se llaman. Filódoce, Dinámene y Climene. Filódoce, Dinámene y Climene. ¿Para qué? Para que le quepa en decasílabo, ¿no? Pero es maravilloso, ¿no? Filódece, Dinámene y Climene, ¿no? Increíble. Bueno, bien, pues estas tres más Nise, esto es lo que hacen. No perdió en esto mucho tiempo el ruego, que las tres de ellas su labor tomaron y en mirando de fuera vieron luego el prado, hacia el cual enderezaron. El agua clara con lascivo juego nadando dividieron y cortaron, hasta que el blanco pie tocó mojado, saliendo de la arena el verde prado. Aquí Estas ya también me te está gustan, sucediendo, ¿eh? me Los gusta muchísimo. cuatro, Aquí hay una estos cosa cuatro te que me está encantan. sucediendo ya, que es lo mismo que me pasa en el primer acto de la Traviata ya, que si me cojo un poquitín despremerido, ya me pongo a llorar como una magdalena, ¿no? Porque aquí está anticipando, yo creo, irónicamente, en el sentido de la ironía sofocleana, es decir, esa anticipación que si te sabes el final ya empiezas a ponerte nervioso, que es lo que sucede con la Traviata, claro, o lo que sucede también con Memorias de África, ¿no? En Memorias de África eso también sucede, cómo se anticipa la muerte de Robert Redford con un corte radical de una canción, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pero aquí lo que nos está anticipando es un juego rítmico que es el mismo del juego rítmico de la muerte final y no queremos aquí hacer destripe. Pero eso será después. Ahora vamos con esta octava, Laura. Bueno, sí, esta octava que desde luego yo pongo la atención en los cuatro últimos versos sobre todo. Por ejemplo, en ese nadando dividieron y cortaron, también esa armonía, ¿no? Pero esa diferencia entre el dividir y el cortar. ¿No? El dividir es como separar, ¿no? Dos cosas, ¿no? Esto, Eso dividir es. esto. Y el cortar, que es como un poco la imagen de una cremallera, ¿no? Que cuando tú abres Ahí una está, ahí está, cremallera ahí em, está. sigue quedando como es, pues esa tela en este caso, ¿no? Allí El rastro, perfectamente. ¿no? Sí. Y bueno, esto lo he leído en Damas Alonso, esto de que con los brazos se divide, ¿no? Y con el cuerpo se separa. O sea, en el Ay, ejercicio creo que del es más nadar, simple. Creo que es más simple porque dividir es esto, ¿no? Es decir, sí. dividir el agua es Ujú, separar, ¿no? ujú, Pero solo tenemos que pensar en las de veces que hemos visto los campeonatos de natación de las Olimpiadas, ¿no? ujú, Cuando vemos la visión cenital, lo que estamos, bueno, o a Johnny Weissmuller en Tarzán, si la visión es cenital, lo que estamos viendo es cómo el agua efectivamente se corta, ujú, como cuando cortamos una tela, ¿no? Y ese rasgar que deja, ¿no? Como en una cremallera, efectivamente, ¿no? La imagen era muy buena, ¿no? Por ujú, lo tanto, ojo, es que no es lo mismo dividir y cortar, que esto es una cosa, le echaron en cara a Garcilaso el primero, ¿no? El procense, que era de un pueblo de Extremadura y por lo tanto no era especialmente hábil, pese a que fuese eh, profesor en Salamanca, ¿no? Claro, pues dice, no, dividir y cortar es lo mismo. No, 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 es que no es lo mismo, es que nos quieres dar esta imagen que todo el mundo tiene si hemos visto nadar a alguien. Y ujú. sobre todo si hemos visto nadar a alguien con lascivo juego, por favor, ¿no? Fijaos ese epíteto maravilloso, porque es verdad, absolutamente es verdad. Quiero decir, cuando vemos gente que sabe nadar y estas ninfas viven en el agua, saben nadar, pero la descripción es una descripción de alguien que ha visto jugar a jóvenes, a niñas en el agua, ¿no? Que, por cierto, se hacía, por cierto, de una manera muy libre, incluso desnuda se hacía. ¿Eh? Eso era algo que estaba a la orden del día y no había, por cierto, ningún problema. Ujú. Pero querías decir algo más, supongo, ¿no? Bueno, sobre todo el cromatismo de los dos versos finales. Bueno, bueno, Claro, con el blanco y el verde, evidentemente, ¿no? Pero maravilloso, también sí. ese mojado, que evidentemente es Uf, ese color del reflejo del agua, ¿no? Con la luz y la arena, ¿no? Que la arena es que, no sé, dices arena, ¿no? Y ya te viene el que viene, color sí. terroso, ¿no? Que
que lo terroso o lo cálido ha aparecido poco, ¿no? O sea, ha aparecido en momentos, ¿no? El sol, este que... Sí, ah, se cava entonces ese, el terreno aliento, sí, eso ahí, es, ¿no? ¿no? Y la Entonces, arena yo también ha creo que aparecido ahí, ¿no? ese reno aliento, ¿no? Yo creo que esta arena remite enseguida como Sin a ese duda, sin beso, duda. ¿no? Vuelve otra vez. Y entonces, Existe claro, esa correlación clarísima, claro que sí, sí. toda esta sensación de luz, ¿no? Que de repente como que resplandece, ¿no? Ellas están ahí en el agua, ¿no? Y de repente esta luminosidad que adquiere todo, ¿no? Pero ¿qué me dices de ese detalle maravilloso? Que estamos viendo a las ninfas nadar y Ujú, de repente, wow, primer plano ujú. de un pie, tío. Sí, O sí. sea, primer plano de un pie y no un pie normal. No, 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 no. Es un pie blanco. Pero Ujú, encima es un pie mojado. Que ojo, ese pie mojado sobre la arena, yo veo perfectamente la huella mojada, brevemente mojada, porque estamos en la siesta, casi, casi como con prisa para salir de la arena caliente y llegar al verde prado, que es donde ellas quieren llegar, ¿no? ujú, Pero, pero por Dios el detalle, ¿no? Es decir, ujú, primero las ninfas todas dividiendo con lascivo juego y cortando y de repente cortea, primer plano de un pie ujú. moviéndose, ¿no? Eso es una maravilla, ¿no? Alguien tendría que firmar esto porque es increíble, ¿no? Sí, la rodilla de Clara o el pie de la ninfa, ¿no? Eso es, sí, 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 sí. Bueno, aunque se equivocaba Romer ahí, ¿eh? No había que tocar donde tocaba el protagonista. Hay que tocar por debajo, lo que es la curva. La Pero, curva. y por supuesto, de nuevo, ese cromatismo nos lo está dando con las vocales acentuadas. Blanco pie, hasta que el blanco pie, casi casi están en anacrusis estas Sí, tres para subrayar esa primera A, ¿no? Hasta que el blanco pie tocó mojado saliendo de la arena, E. Es decir, para contrastar con esa A, de nuevo, IE, que remite, por cierto, a ese terreno, ¿no? Que nos está el aliento, saliendo, alientos, ¿no? Nos remite por memoria inmediata, ¿no? De esa sensación de sequedad que nos daba antes, nos la está volviendo a dar aquí para de repente otra vez calmarlo, ¿no? Con este epíteto maravilloso, el verde prado. Ojo, aunque esto sea puro petrarquismo, verde prado, blanco pie, tal y como lo hace Garcilaso, es otro mundo, es absolutamente otro mundo. Bueno, que nos gusta mucho, ¿eh? Creo que se está notando. Vale, a ver. aquí, antes de tal, simplemente lo que falta aquí son la descripción de los tres tapices mitológicos, ¿no? El de Orfeo, el de Dafne y Apolo, por cierto, muy parecido al soneto 13, o sí, bastante parecido al soneto 13, y el de Venus y Adonis, ¿no? Que son todas muertes crueles, ¿no? De gente bella, ¿no? Eurídice, Dafne y Adonis, ¿no? Son metamorfosis, pero a la vez son pérdidas, ¿no? Pérdidas de la belleza, ¿no? Esa crueldad, ¿no? El paso del tiempo, que creo que es uno de los temas principales a partir del Renacimiento, ¿no? Y luego lo que habíamos colocado es solo parte del tapiz que hace Nietzsche, ¿no? Que lejos de irse a terrenos lejanos y mitológicos, lo que hace es de nuevo pintar el Prado del Tajo, de nuevo, otra vez. Es decir, el Tajo dentro del Tajo. Es decir, las ninfas están en el Tajo, sí, pero el tapiz es también del Tajo, ¿no? Y para narrar aquello que ya era famoso porque era el amor de Nemoroso de la Égloga primera y que ella, Estanice, lo había escuchado tantas veces, ¿no? De boca de ese pastor que se queja y que quiere contárselo a todo el mundo, ¿no? Eh, si te parece, vamos a leer las descripciones de Toledo, que son maravillosas. Por cierto, hay una más con aquello de el monte cavernoso, ¿no? En el, que es Toledo también, ¿no? Leemos estos dos seguidos ¿Qué te iba y a decir? comentas tú lo que quieras, ¿no? Sí, comentas, Sí, eso es. así vamos más Vale. ligeros. Insisto en que esto es, fijaos, pintado el caudaloso río ¿se veía dónde? En el tapiz de Nice, ¿no? Venga, lo leemos. Pintado el caudaloso río se veía que en aspereza estrecheza reducido, un monte casi alrededor ceñía con ímpetu corriendo y con ruido. Querer cercallo todo parecía en su volver,
mas era afán perdido. Dejábase correr en fin derecho, contento de lo mucho que había hecho. Estaba puesta en la sublime cumbre del monte, y desde allí por él sembrada aquella ilustre y clara pesadumbre de antiguos edificios adornada. De allí, con agradable mansedumbre, el Tajo va siguiendo su jornada y regando los campos y arboledas con artificio de las altas ruedas, ¿no? Si no decimos algo, me voy a ir con un poco de sensación de fracaso. Así que comenta algo de estos dos, porque es increíble. A ver, yo me centraría más en el segundo, pero bueno, en el primero, un poco esa pérdida, ¿no? de la curva del río que se da en el sexto verso, ¿no? Claro. Y dejábase correr, en fin, derecho, ¿no? Mientras que hemos estado allí todo el rato ahí como en ese regusto, ¿no? Ahí como Sí. quietos, ¿no? De repente ya como que empieza a correr, ¿no? O sea, empieza Ujú. recto. Em, y entonces ya viene esta descripción, como tú dices, de Toledo, ¿no? Donde vemos ese ascenso, ¿no? No sé si, claro, si tienen ellos la imagen de Toledo fresca, ¿no? Pero Bueno, que Toledo, vayan al Greco, es que el Greco lo pinta igual. Bueno, o que pasen por la A4. Si pasan por la A4 viniendo de Córdoba, se ve Toledo a lo lejos, no tan lejos, se ve muy, muy cerca, camino de Madrid, lo dejas a la derecha y es esto mismo. Pasé hace muy, muy poco, esto mismo. ujú. Entonces, esa sensación también que da también con ese encabalgamiento, ¿no? De ese ascenso, de ese estar ahí arriba, ¿no? Dominante, esplendorosa, noble, está además en alabanza, ¿no? Por este tipo de ciudades, pues eso, con un pasado tan esplendoroso como precisamente es Toledo, ¿no? Y que da aquí, dice, aquella ilustre y clara pesadumbre, ¿no? Es que es como que tiene una entidad la ciudad aquí. Y Sí, pues, aquí Clara es que brilla en el sentido del mm, brillo del pasado, sí, esplendor, ¿no? ujú, sí, eso es, ese antiguo esplendor, ¿no? Eso es. Em, y luego, bueno, claro, otra vez ese volver al Tajo, ¿no? Que no funciona, digamos, sin esa ayuda del artificio de las altas ruedas, ¿no? Sin todo eso, el Tajo no. Eso es maravilloso. Bueno, que no lo podemos usar. Lo que está diciendo ahí es que si no usásemos el artificio de las ruedas, es decir, Ujú, de las norias, es decir, si no pudiésemos usar las domesticarlo, ¿no? norias, no podríamos regar esos campos, esas arboledas que Ujú, tenemos en los alrededores, ¿no? Y de nuevo, ojo, ese detalle de lo cotidiano. Cuidado, de lo cotidiano y esa estampa de época también. Es ujú, decir, sí, que los campos se regaban con aquellas norias, ¿no? Que ujú, efectivamente eran ruedas, ¿no? Que cogían los, ¿cómo se llaman? Arcabuces, no, arcabuces no. Los cubos, tiene un nombre que pero no termina sé en cuál uz, es. que no recuerdo ahora, ¿no? Y precisamente esos cubos elevan el agua, ¿no? Tal. Y la palabra artificio, por cierto, es un latinismo, pero es maravilloso, ¿no? Eh, a mí hay una cosa que me fascina de esto, es que es como si estuviera viendo lo mismo que sucede con el tema de las líneas de Nazca, que parece que hay un tío desde arriba que las dibujó, ¿sabéis Sí, de qué os hablo, no? Pues da la sensación de que Garcilaso es capaz de ver Toledo y el río desde arriba, y eso no se pudo hacer hasta el siglo XX. Pero vemos como el río se encajona y hace como querría Machado una curva de ballesta, ¿no? En torno, no a Soria en este caso, sino en torno a Toledo, ¿no? Y esa curva de ballesta interrumpida para luego liberarse de ese encajonamiento, de ese encajonamiento que es precisamente donde está colocada encima Toledo, nos la da también con el tema de los encabalgamientos, ¿no? En el primero, ¿no? Querer cercallo todo parecía en su volver, mas era afán perdido. Y ahora ya no hay encabalgamientos que valgan, porque ahora, como va derecho, ujú, también es derecho nuestro leer, ¿no? ujú, Dejábase correr en fin derecho. ujú. Y tenemos que pararnos, contento de lo mucho que había hecho.
Es increíble cómo ese encajonamiento del río y ese desencajonarse también nos lo está dando gracias a, eh, al ritmo, ¿no? Ujú. Es una maravilla también. Por cierto, vuelve a repetir aquí la palabra mansedumbre. Mansedumbre, sí. ¿Mm? Ujú. Agradable mansedumbre, ¿no? De nuevo, ¿no? Bueno, y ahora ya, por favor, no me dejes llorar, ¿vale? Porque esto es muy emocionante. Vamos a ver, son solo dos, ¿no? Sí, Gracias a son Dios. todos, sí. Venga, y vamos terminando. En la hermosa tela se veían entretejidas las silvestres diosas salir de la espesura y que venían todas a la ribera presurosas, en el semblante tristes, y traían cestillos blancos de purpúreas rosas, las cuales esparciendo derramaban sobre una ninfa muerta que lloraban. Venga tú. Ah, ¿y no haces el otro? Mm, Yo lo dejaría ahí y así Vale, vale, generamos un poco de inquietud, porque encima, como vale. tampoco se ve, ¿vale? Ah, vale, 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 pues bien. Es que ya estaba allí, ya metida. Mira, 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 si quieres, volvemos a leer estos dos No, seguidos al final, el 2. Vale, venga, estos dos seguidos al final y cerramos así, vale, para que la palabra de Garcilaso sea el último que se escuche. ¿Te parece? sí. Sí, tal y como lo digo, como para decirme que no, ¿verdad? Venga, adelante. Em, bueno, es que claro, yo es que a mí el verso ahí que más me gusta es el de cestillos blancos Bueno, de bueno, bueno, purpúreas rosas. bueno, bueno. Es que eso me parece, y además quizás es yo lo que más he tratado con ellos, ¿no? Entonces yo creo que este es el verso que espero que entiendan, ¿no? O sea, yo aspiro a que entiendan este verso y ya no aspiro a nada más. O sea, yo con esto ya me doy con el curso Bueno, completo. sería genial, sería genial. Ya con eso, efectivamente. Sí. Es que, claro, es ese, hemos visto, ¿no? Esa reunión, ¿no? De todas las ninfas, ¿no? Jugando con el agua y de repente asistimos a esa ruptura de esa primavera, ¿no? A esa ruptura de la juventud, ¿no? Que provoca, pues una muerte, ¿no? Mm, mm. Y claro, ese acudir con cestillos Antes blancos, de tiempo y casi en flor cortada, que lo dice en otro momento, ¿no? Antes de tiempo y casi en flor cortada. sí, Sí, bueno, perdona. ese también, sí, sí. Em, claro que ese viene después, ¿no? Sí, Después, sí. eso viene después. Em, entonces, claro, ese contraste, ¿no? De los cestillos blancos, de esa imagen quizá, no sé, que es incluso casi infantil, ¿no? Mm. Y esas purpúreas rosas ya, pues mortuorias, ¿no? Entonces eso bello humano con la muerte, ¿no? Que luego, esos contrastes que luego ya en el barroco van a ser, bueno, pues muy exagerados, ¿no? Pero este aún mantiene un poco, pues un poco como de luz, ¿no? Mientras que en el barroco es más luces, sombras, más descarnado, Sí. ¿no? Claro, Aquí oscuro, sí. todo sigue bajo una óptica mucho más luminosa, ¿no? Entonces Sí. sigue siendo un contraste y es un contraste en el que aparece lo más vivo y la muerte, pero como muy, muy dulce, me parece a mí. Eh, ¿Qué más cosas? Pues cuenta tú, cuenta tú. Pero entonces vamos a Sí, leer bueno, un aparte de tema que que nos no me acabo está, claro. Bueno, sí, nos está regalando eso, de nuevo, esos encabalgamientos que ya prácticamente mm, creo que no hace falta señalarlos, ¿no? Porque están asociados a verbos de movimiento, como venían, ¿no? Y que venían todas a las riberas presurosas, ¿no? Etcétera. Pero claro, el verso que tú dices, ¿no? Unido a lo anterior, nos da una imagen de contraste cromático tan potente que además es una imagen del mismo contraste cromático que vemos en la muerte, ¿no? Si lo blanco es la luz y la A es la luz, la muerte es la oscuridad, ¿no? El triste mundo de la oscura gente es el infierno, que dice también en algún momento Garcilaso, y es por eso que los dos acentos que hay en ese verso son en la A de blanco, cestillos blancos de purpúreas rosas, ¿no? Es decir, la A de la vida y la U de la muerte, ¿no? Y luego ese derramar encabalgado al final, ¿no? Y encima, por favor, con esa pausa, ¿no?
las cuales esparciendo derramaban sobre una ninfa muerta. Y hay más poesía en ese silencio ahí que en toda la poesía esta contemporánea de los payasos que publican cosas, ¿no? Ese silencio para después decir que lloraban. Que lloraban, cuidado, a la que lloraban, ¿no? Las cuales ¿qué? Las purpúreas rosas que estamos viendo antes, ¿no? Pero es que esa imagen de esparcir, ¿no? Rosas sobre esa ninfa muerta, a la que luego vamos a ver después, ¿no? Y ese silencio fúnebre que lloraban, ¿no? Tengo frío aquí, pero yo creo que es de la emoción. ¿Alguna cosa más? No. Vamos al último ya. Venga, pues. Vamos al último. Estoy emocionado, de verdad, es que Hombre, emociona esto, es que ¿no? encima ahora con el cabello desparcido. Uf, uf. Todas con el cabello desparcido lloraban una ninfa delicada, cuya vida mostraba que había sido antes de tiempo y casi en flor cortada. Cerca del agua, en el lugar florido, estaba entre las hierbas degollada, cual queda el blanco cisne cuando pierde la dulce vida entre la hierba verde. Ahí no hay que hacer encabalamiento. Ahí hay que hacer ahí un suspiro, ¿no? Y nada, toda para ti. Pues es que, no sé, es que poco se puede, es que yo también me he emocionado. Pues nada, dos gilipollas aquí, en fin. Y por esto nos Sí, pagan, ¿eh? Quiero decir, fijaos. pues es que el último verso también, pues que no sé, Por favor. ¿qué voy a decir? No sé, di tú, que no puedo. A ver, lo que tú has dicho, ¿no? Esa capacidad que tiene de asombrosa de traer lo cotidiano, ¿no? El cabello desparcido, no es el cabello, no, es una imagen de sufrimiento clásica, ¿no? Es decir, cualquiera, ¿no? Cualquier chica que esté pasando por un mal momento tiene el cabello desparcido, pero cuidado, que este desparcido ya estaba anticipado antes, en este esparciendo, ¿vale? Bueno, el cabello desparcido, ¿no? Y luego la adjetivación, ¿no? Ninfa delicada, ¿no? Ese verso maravilloso de antes de tiempo y casi en flor cortada, que prácticamente no hay que comentar, pero luego la imagen de la ninfa muerta, ¿no? ¿Dónde está? Cerca del agua, en el lugar florido. Hasta ahí, todo lo anterior era maravilloso. Y precisamente la imagen mortuoria, la imagen trágica de la ninfa muerta lo es más porque está en un lugar ameno, ¿no? Porque entre las hierbas, en esas hierbas entre las que están también las ninfas que están tejiendo esto, ahora aquí aparece degollada. Degollada es muerta sin más, ¿eh? No. Pero esa imagen de el blanco cisne, ¿no? ¿Cuál queda el blanco? Yo no sé si habéis visto alguna vez un ave muerta. No hace falta que sea un cisne, pero yo creo que un cisne tiene que ser aún peor, ¿no? Con ese cuello tan largo, ¿no? Pero un ave muerta, todas las aves muertas mueren con el cuello, ¿no? Degollado, ¿no? Con el cuello así, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Blanco cisne, dulce vida, hierba verde. Es Petrarca, sí, pero esa combinación, en fin, si no se nos revuelve algo, ¿no? Sobre todo por ese pierde, ¿no? Que está rimado con verde, ¿no? Y esa cesura que hay que hacer ahí al final, ¿no? Cual queda el blanco cisne cuando pierde la dulce vida entre la hierba verde. Yo solo digo una cosa, si no se nos remueve algo por dentro con esto, es que con estas palabras, por cierto, como dice Damas Alonso, tan de la calle, ¿no? Hierba verde, dulce vida. Pues, Sí, sí, que son son palabras blanco adjetivos cisne. muy... Comunes, absolutamente Sí, sí, comunes, ¿no? Como los que luego va a usar eh, eh, Machado para algo parecido también, ¿no? creo Triste, que cansado, pensativo y viejo, ¿no? Triste, son palabras absolutamente llanas, pero perfectamente usadas aquí para conmocionarnos, como creo que nos ha conmocionado
y yo creo que ya está, ¿no? ¿Decimos algo más? No. Yo creo que no. Lo dejamos así, volvemos a leerlo las dos juntas, si es que somos capaces de llegar al final sin llorar. Yo no puedo. Y justamente cuando terminemos ya cierras y ya está. Sí. Vale. ¿Y Y qué dejamos te de pongo? grabar sin decir nada, ¿eh? Vale, Sin decir vale. nada. Dejas de Ya, grabar y ya que está. ¿Te preparo el parece? botón. ¿Querías decir algo más, Laura? No, no. Oye, yo me lo he pasado muy bien. Ah, yo también. Ellos, Yo me no lo he sé si pasado. Ellos no, claro, les va a pero parecer cuando que mal lo decimos ellos digo. no nos referimos a los alumnos, pero yo. Venga, vamos a ver. Para que quede bien y para hacer un poco de. ¿Qué haces? Perdona, estoy llorando, coño. He mocado. Y así Vale. hacemos un poco de. ¿No? Esto es muy de Hitchcock, ¿no? Quitarle peso, ¿no? al asunto desde el momento. Venga, vamos a ver. ¿Pero desde dónde quieres empezar? Solo las dos últimas octavas. En la hermosa te la Sevillan. Vale. En la hermosa te la Sevillan, las dos últimas octavas, ¿vale? Pero léelo tú, que de verdad que lo vas a leer mejor y yo lo prefiero. Vale, seguidas y terminamos, ¿vale? Venga, vale. En la hermosa tela se veían entretejidas las silvestres diosas salir de la espesura y que venían todas a la ribera presurosas, en el semblante tristes, y traían cestillos blancos de purpúreas rosas, las cuales, esparciendo, derramaban sobre una ninfa muerta que lloraban. Todas con el cabello desparcido lloraban una ninfa delicada, cuya vida mostraba que había sido antes de tiempo y casi en flor cortada. Cerca del agua, en el lugar florido, estaba entre las hierbas degollada, cual queda el blanco cisne cuando pierde la dulce vida entre la hierba verde.